Hola a todos y todos, vamos a hablar en 2 minutos y medio, 3, del decreto ley y sus problemas. El decreto ley es un instrumento jurídico que permite al gobierno hacer normas con rango de ley, incluso en materias reservadas constitucionalmente a la ley, en vez del Parlamento. Esto es un instrumento que es muy ágil, evidentemente, pero plantea un problema evidente, que es que da mucha preeminencia al gobierno, al Poder Ejecutivo sobre el Parlamento, le quita su rol deliberativo en gran parte al Parlamento y lo subordina mucho, aunque sea necesaria una convalidación ex post por parte del Parlamento o su conversión en un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, como hemos visto estas semanas, esto obliga a una deliberación de mínimos y a una aceptación de todo o nada que pone en una posición de mucha subordinación al Parlamento y frente a una política de hechos consumados. Esto da un carácter autoritario al instrumento y hace que sea poco habitual en las democracias comparadas de nuestro entorno y prácticamente solo las que tienen una tradición autoritaria, como es el caso de España, pero también, por ejemplo, de Italia o Portugal, tienen instrumentos de este tipo. Por esta razón, la Constitución trata de acotarlo y dice que solo es admisible en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, tiene que ser urgente y esa necesidad urgente ha de ser además extraordinaria, fuera de lo ordinario. Sin embargo, en España hemos visto una degradación del instrumento por el abuso sistemático que ningún gobierno ha cortado. Es más, lo que se ve es una evolución temporal desde cada legislatura tendencialmente incremental. Ni lo ha sabido cortar el Tribunal Constitucional ni la presión política o social. El Tribunal Constitucional ha sido muy deferente con los gobiernos a la hora de interpretar cuando había una extraordinaria y urgente necesidad, y esto ha generado una serie de abusos. También procedimentalmente, como actúa muy tarde, incluso en los pocos casos en los que ha dicho, cuando era escandalosísimo que no había esta extraordinaria y urgente necesidad, ha sido inútil esta declaración. Y el resultado es que el instrumento se ha convertido en algo que está a mano para los gobiernos, hasta el punto de que en los últimos tiempos vemos una degradación, si cabe, mayor. Como es que ya ni siquiera se usa para intentar aprobar normas con rango de ley, sino que a veces incluso se usa para aprobar normas reglamentarias, pero que resulta más cómodo aprobar así, porque el trámite de elaboración es menos gravoso, más sencillo, más rápido y no tiene por qué pasar por controles externos, por ejemplo, que pueden suponer problemas. Y lo último que estamos viendo es que cuando hay gobiernos de coalición, por ejemplo, lo que ocurre ahora en el gobierno del Reino de España, ha ocurrido también en alguna comunidad autónoma, pero de forma menos exagerada, lo que vemos es que esto se utiliza como un instrumento de chantaje político hacia los socios, introduciendo en el decreto ley más y más contenidos, algunos medio urgentes, otros que no lo son de ninguna forma, otros que ni siquiera tendrían necesidad de aprobarse con rango de ley porque pueden ser reglamentarios, otros que son cuestiones que se van a necesitar de aquí unos meses o de aquí un año. Se mete todo junto con alguna medida que es particularmente importante para la agenda política de quienes pueden apoyar al gobierno, y se les hace una presión diciendo: es que usted no está aprobando esta medida que es muy popular o muy importante socialmente y por su culpa va a decaer todo. Esto es lo que hemos visto y es una perversión absoluta del instrumento que elimina debate democrático, elimina pluralismo, elimina deliberación democrática, elimina la posibilidad de control del gobierno, y todo ello hay que pararlo. Lo tendríamos que parar los ciudadanos siendo críticos con ello, los partidos políticos asumiendo cierta responsabilidad y el Tribunal Constitucional poniendo coto a esto. Una forma de hacerlo es ser más exigente con cuándo concurre o no la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad, y otra sería que procedimentalmente empezaran a analizarlos directamente desde el momento en que el gobierno los aprueba, para que un rechazo fuera inmediato y no se demorara en el tiempo muchos años, quitando así gran parte del incentivo a esta política de hechos consumados por Real Decreto. Creo que esto es responsabilidad de todos, de la comunidad de los juristas, y conviene ir empezando a ser conscientes de ello, porque hasta la fecha lo que es evidente es que tampoco los juristas lo han parado, y cuando están los suyos o los nuestros en el poder, nadie lo para. Si lo que ha pasado esta semana sirve para avanzar un poquito en esta línea, bienvenido sea. Nada más, muchísimas gracias. Hasta luego.